Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes para todas y todos. Gracias, querida Adriana, por hacerme parte de este proyecto con el que hemos aprendido tanto de nuestra historia, de nuestras mujeres. Gracias a Ivonne, gracias a Betty, a todas las personas del banco que han apoyado tanto esto. Quiero dar también las gracias a la Universidad de Manizales, a La Patria. Bueno, esta charla la quiero enmarcar dentro de lo que se conoce como una anticrítica. Entonces, una anticrítica es, les voy a leer la cita, en el marco del ensayo escrito por Águeda Pizarro, Enduendándome, y publicado por Ediciones Embalaje en 1998, en la página 1 dice, comillas, hacia una visión propia de la poesía de la mujer, la poeta plantea el rescate y recreación de un lenguaje propio con la historia e identidad de la mujer. En esta propuesta del lenguaje crítico, el lenguaje crítico se transformaría en lenguaje poético. Descubriríamos nuestra propia cara en el espejo del poema de la otra mujer y la crítica se transformaría en un diálogo a través del espejo. El revés, lo otro, se convertiría en la mitad de una metáfora cuyo punto de unión con la otra sería el verbo dicho por las dos. Esta es pues la explicación de lo que es una anticrítica. Yo voy leyendo y también voy comentando poéticamente a Dominga. Bueno, estoy muy feliz de poder leer a Dominga y de que todos la conozcamos y que cada uno y cada una entable su propio diálogo. Y para comenzar, les quiero decir que nos pongamos de pie. Yo voy a entonar un poema verso a verso y los invito a que cada uno, a que todos lo repitamos. Entonces, vamos con la segunda diapositiva. Bueno, entonces vamos con el poema. Entonces, ¿y por qué no dejarnos llevar por la luz más allá? Repite. No importa pararse, ni moverse, ni andar, ni tampoco ponerse a pensar. Lo importante es dejarnos llevar por la luz, más allá. Dominga Palacios, bueno, muchas gracias. Entonces, digo, existe un respirar en este poema, una suerte de ritmo que permite, al pronunciar las palabras, asirnos a la luz apenas nombrándola. Una sugerencia en la forma nos abre un portal, el ser del poema y la voz de la poeta entonándolo y respirándolo en un solo acto presente. Y es por el respirar que entramos a la poética de Dominga, por ese acto vital de dejarnos ser en los compases de tiempo que duran sus metáforas y sus paisajes, de la ensoñación al advenimiento de la luz en ese otro estadio, la estética, lo conmovedor, el goce de lo bello, cuando no importa más solo la luz. En el libro El aire y los sueños de Gastón Bachelard, que es un referente en los estudios modernos sobre la poética y la poesía, dice el autor, comillas, en su forma simple, natural, primitiva, lejos de toda ambición estética y de toda metafísica, la poesía es una alegría del aliento, la dicha evidente del respirar. El aliento poético, antes de ser una metáfora, es una realidad que podría encontrarse en la vida del poema si quisiéramos seguir las lecciones de la imaginación material aérea. Y si se prestara mayor dedicación a la exuberancia poética,
a todas las formas de hablar dulcemente, rápidamente, gritando, murmurando, salmodeando, se escucharía una increíble pluralidad de alientos poéticos. Lo mismo en la fuerza que en la dulzura, en la cólera poética que en la ternura. Veríamos que actúa una economía dirigida a los hálitos, una administración feliz del aire que habla. Tales son al menos las poesías que respiran bien, los poemas que son bellos esquemas dinámicos de la respiración. Hasta aquí, Bachelard. Bueno, vamos con la próxima. Bueno, aquí esta es una foto del portón de su casa en la vereda del Rosario. Tomamos la foto allá con Claudia. Un portón muchas veces cruzado por nuestra poeta. Ahora les vamos a contar un poco sobre esa casa. Va el poema de Dominga. Yo amo salir por las mañanas y desnudarme al sol y cubrirme la piel con amapolas. Desayunarme al fin con los conejos y lavarme la cara con el viento, andar del brazo con la hierba grande y morder espartillos verdes claros. Amo la luz que se me viene toda en descarado envite y mientras miro el 36 en mis zapatos, las plantas de mis pies están agradecidas. Hasta aquí, Dominga. Bueno, entonces, nuestra poeta Emma Gutiérrez Arango nació en Manizales el 15 de agosto de 1926, en el corazón de una familia muy amorosa, acomodada. Fue la hija única del matrimonio entre Octavio Gutiérrez y María Teresa Arango. Estudió en el Colegio Sagrado Corazón. Se casó en enero de 1950 con uno de los primeros psiquiatras de nuestra región, el doctor Guillermo Ercilla Arango. Se radicaron en la cosmopolita Buenos Aires, en donde vivieron por 9 años. Dominga leía, ampliaba su bagaje cultural con propuestas estéticas de vanguardia que revolucionaban al mundo. La pareja frecuentaba círculos intelectuales, poesía, literatura, pintura, vivencias, aprendizajes que influyeron de manera determinante su posterior obra. Se instaló en la casa con su esposo y el primer hijo, Guillermo Arturo. En camino venía Pablo Daniel. Aquí les cuento una hermosa anécdota que se la dio precisamente a Claudia, un pariente de la poeta. Y entonces ella era muy amiga de los niños. Primero, le contó cuentos a sus hijos siempre. Y segundo, se entendía mucho con los niños y con las niñas precisamente porque era una mujer que tenía mucha imaginación, una mujer que tenía mucha fantasía, entonces se entendía muy bien con los niños. Bueno, también otra anécdota es que después de cuando los hijos ya estaban más o menos grandecitos, se iban a su casa de campo, Sebastopol, con los primos, con los primitos, iban a la quebrada, veían los guaduales. Dominga contemplaba el paisaje hermoso, se extasiaba porque ella era una enamorada del paisaje. Bueno, vamos con la canción intermitente de Dominga. De niña por las noches, papá me regalaba un cocuyo. Fue poseer la luz universal. Sin embargo, un cocuyo en las manos de un niño es un suceso individual. Métase en un frasco de vidrio con un cañuto de caña. Y otro poema que quiero leer en este momento es la canción para mecer un llanto. Tengo un dolor recién nacido, con llanto propio y exigencias urgentes. Tendré que acomodarlo entre mis brazos y llevarlo conmigo a todas partes. Habré de alimentarlo hasta que crezca y viviré con él por tiempo indefinido. Mi doncellez pasada no sabía que iba a engendrarlo así. Hora de amor, novenario, sufrimiento pequeño y prematuro que me debe la vida.
Cuando su llanto venga desde arriba, lo apartaré de todos mis hermanos. Buscaré un rinconcito donde pueda gritar y estremecerse sin desvelar el sueño de otros. Será un dolor normal, crecerá con el ritmo pausado y vigoroso de todos los dolores saludables. Aprenderá a existir, a recorrer su espacio liberado de cualquier precisión. Caminará desnudo y sin orillas, poseerá el complejo de depender de mí. Dominga. Llena de inquietudes, nuestra poeta fundó en 1963 con la poeta Beatriz Zuluaga y un grupo de intelectuales la Casa de la Cultura, en el centro de la ciudad. Dominga, con su particular cadencia en el andar, elegante pronunciación, fino humor y la ruptura de sus versos, se paseaba vibrante por estos eventos. Nuestra poeta supo respirar el éter que adelantó a su tiempo, traerlo a nosotros y sentarlo con nosotros, y a su dragón, ahorita vamos a hablar de él, fue su hallazgo. Ropas, lanas surreales, lunas de prisa menguando en la uña, el sol colgando de los brazos, la rutina en un suaz de lapicero, perfume francés, frascos de colección, jarrones de porcelana china, fotos, daguerrotipos, el tambor centro de pecho y los libros, siempre los libros, sus maestros. Viaja la poeta por lo nadaísta, por lo existencial. La ironía de un croar dentro del zapato, digo yo. Bueno, vamos con el poema En Contravía. Rescatada del último espacio, mi voz alborotada, redimida, temblando arrodillada ante el sol transparente del adiós, sabe reír alebrestada y loca, de soledad, de desamparo, mi muda voz, mi voz silente. Dominga. Listo. Bueno, vamos con la próxima diapositiva. Cito al profesor Carlos Enrique Ruiz en el artículo que publicó en la revista Alep, Beatriz y Dominga, 2 libros de poesía memorables. Entonces dice el profesor: los años 60 del siglo pasado han sido motivo de indagación frecuente por la curiosidad de haber surgido en ellos expresiones intensas en creación y rebeldía. El mundo estuvo en vilo con hippies y nadaístas, con las protestas de los universitarios por las calles, con las músicas de ruptura y la palabra en irreverencia. Nuevas formas de comunicación descompusieron las buenas conciencias y lo políticamente correcto. El libro de poemas Azul Definitivo de Dominga Palacios, con imaginativa disidencia frente al destino y creación fresca de más recatada sororidad. Poeta de Manizales que sin proponérselo resultó por el propio talento inmersa en aquella corriente renovadora todavía no reconocida. Dominga Palacios se levanta en su espacio solitario para irrumpir con voz queda en los espíritus ajenos. Tiene humor drástico en sus palabras e ironía, pero con la novedad de irse de los cánones de las obsoletas recitaciones. No pierde el ritmo y entretiene las sombras con la especulación de los sabores. Bueno, vamos a leer Azul Definitivo, del poema que le da nombre al libro. Para un día de campo es preciso llevar el alma puesta y responder por ella a la hora del crepúsculo. Con las hojas de los árboles me salen canas y es ya poco el tiempo que me queda para pintarme el cabello de verde. Yo soy una persona casi asiática y la vida me corre casi fatal y casi simultánea. Avisa corazón al detenerte. Saca tu acento por la ventana de mis ojos. No suspendas el tráfico de a poco. Fatal sería cualquier vacilación o cualquier suerte. Fatal sería el detenerte de repente, a prisa,
porque podría adrede pararse el pulso del mundo que en su loco rodar viste el espacio. Azul, azul de todas las maneras, azul desierto para los dragones, azul definitivo. Dominga. Bueno, a raíz del artículo publicado en Papel Salmón, con la reseña, recibí algunos comentarios y quiero compartirles el comentario que hizo Jaime Eduardo Jaramillo, comillas, Azul Definitivo fue un bello libro de poemas de Dominga Palacios, muy bien recibido en los círculos literarios de la época. Bueno, vamos con otro poema de Dominga que es Subsuelo. Con su falda cortita un poco más allá de las rodillas y en su mano un cansado abanico, parece una figura de hoy y de mañana. A la legua se nota que es novicia en todo coqueteo, pero sus deseos y su desenfado llevan los años en que ingresó al subsuelo haciéndose mujer y cultivando la difícil quimera de siempre agradar. Retomo a Bachelard, comillas, el hombre es un tubo sonoro, el hombre es un junco parlante, cierro comillas. A partir de allí la flauta de Dominga nos hace descender a soplos, a silbos, a compases, por las guaduas de su entorno hasta un tupido cansancio. Hálito en distensión, estado de ánimo, temple, la nostalgia envejece, el bareque, la casa del tiempo, el cuerpo, la novedad de matices en inexplicables arcoíris pentagraman el anochecer, completan las formas de su reino, liberalidad, sueño o vigilia. Otra sed tiene su nombre en los sorbos de luz, pero la vida, siempre la vida, sobre todo en la punta del pie, el olvido del amado, el olvido del amor, el olvido del olvido, y vibra, nutre, se libera, se deja ser en la palabra. Es el ser de la poesía que encarna Dominga. Quinta diapositiva. Gracias. Dada la potencia de su voz, fue invitada al primer encuentro de mujeres poetas del Museo Rayo en 1974, convocada por Águeda Pizarro, a quien leí al comienzo cuando nos habló de la anticrítica. Bueno, estuvo junto a Gilma de los Ríos, Beatriz Zuluaga, Carmelina Soto, Ana María Puerta, Meira del Mar. Allí se reunieron en torno a la poesía y al arte, celebraron su reconocimiento de mujeres artistas. Ella brilló acompañada por el fuego creativo de su fantástico dragón en la mesa principal, en el templo de colores geométricos y octogonales rayos. A ver cómo voy de tiempo. Bueno, vamos con Amarillo. El día como amarillo girasol, en su tono mayor caléndula, limones en enero, desbaratando sus certezas, llenándose de Dios. Y tú y yo, sin poder explicarnos el milagro del viento, el gemir de las hojas, ni el amor. Y entonces luego hay una nota misma, una nota de Dominga en la que define el amarillo. Amarillo, adormecimiento extraordinario que los gusanos de seda suelen padecer en tiempos de invierno. Bueno, vamos con la otra diapositiva. Listo. En 1995 la Casa de Poesía Fernando Mejía Mejía de Manizales, sitio cultural y literario en la ciudad, le publicó su libro de poemas del lado 5 de Mi Corazón, donde el prologuista Omar Morales Benítez resalta en algunos apartes. Comillas, así, en este libro, sentimiento y lenguaje se corresponden, se integran, son cuerpo y alma, pero en ese lenguaje noble no hace concesiones al facilismo fonético, a las imágenes falsamente literarias, a las meras expectativas emocionales.
De ahí que se denote con claridad y certeza su lucidez mental y crítica, a través de la cual intenta ir más allá de la tradición histórica. Ella es su poema y su poema es ella. Procediendo en consecuencia, no se deja seducir por las modas literarias. Dominga asume el reto de la creación con la conciencia de quién es y por saberlo trasciende en su poesía con voz propia. Por lo tanto, su obra tiene singularidad, entendiendo esta afirmación como la resultante de la misma insularidad en que eligió situarse para transgredir el contenido y el continente del lenguaje y mostrar a un ser humano que se debate entre la soledad, la rutina y el dolor. Sin embargo, su poesía no es estridente, aunque la haya escrito entre ese torbellino de las violencias de todo orden que ha padecido el cuerpo de la patria, que dolorosamente no dejan de ser cargadas de profundidad frente al poema, que tosudamente sigue germinando por entre las grietas de los escombros de la conformidad colectiva. Vamos con el poema del lado 5 de mi corazón. Hay una mariposa con muletas, oigan esto, chicas. Hay una mariposa con muletas y un arco así de medio punto que necesariamente ha de cruzar mi sangre detenida 10 años luz. Yo quiero una cometa de colores con una cola larga que deshaga las trenzas de mi hastío, que eche a volar, aunque tan solo sea por un momento, este dolor, esta inclemencia del aburrimiento. Quiero una caña de pescar, una lata repleta de lombrices, de grillos y de moscas para engañar las horas, para inquietar el agua, para matar el tiempo. Me gustan las arañas con un puntito rojo sobre el lomo y los peces azules sin secretos. Dominga. Bueno, un momentico, por favor, que... En el instante metafísico en el que suceden Dominga y su poema, es en ese punto de expansión de la vida y de su contracción al límite, donde toma cuerpo la poesía en las palabras. Por eso inhala y exhala. El lenguaje es su casa, ambos se contienen, ella lo libera y transgrede desde lo insular de su morada. Plasma en sus seres de palabras la vida vivida y por vivir. Ella es el poema es ella. Del poemario Claro Oscuro tenemos noticias por la publicación de una separata de poesía que el Instituto Caldense de Cultura publicara en 1996. Ella fue el turno 13, Agua quieta, con un espeso corazón en la pecera del tiempo, sin branquias, sin aletas, sin burbujas, solo un espeso corazón. En la antología de poesía colombiana del siglo XX, escrita por mujeres y publicada por Apidama Ediciones, en el estudio preliminar hay una cita muy importante que los prologuistas hacen a María Zambrano, que dice lo siguiente: con la intención poética, en el poema, la poeta crea una unidad con la palabra. Esas palabras que tratan de expresar lo más tenue, lo más salado, lo más distinto de cada cosa, de cada instante. El poema es ya la unidad no oculta sino presente de la unidad realizada, diríamos encarnada. Y continúa el párrafo. Entre poema y poeta se establece lo que nosotros denominaríamos ese otro yo, que no cree en la verdad, no tiene método ni ética, no es polémico, nació para ser la sal de la tierra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Hasta aquí la cita de la filósofa María Zambrano. Poema porque sí. Ven a olvidarme aquí donde nace la tarde y el tiempo se repite. Ven a colgar tu grito de una baba de araña o de una dormidera a las 6 de la tarde. Ven con tus pies al suelo, con tu corazón gemelo, con tu sangre. Espera hasta que surja el pozo. Quiero contarles que también en el blog literario y cultural y del programa radial
Babelia. En el número 10 realizamos lectura de sus poemas y difusión de su obra. Bueno, el historiador Fabio Vélez Correa, compilador del Diccionario de Autores Caldenses, reseña lo siguiente, comillas: otra voz gigante de la poesía de Caldas es la de Emma Gutiérrez de Arcila o Dominga Palacios, del grupo fundador de la Casa de la Cultura de la capital caldense en 1960. Editor Recén, Poesía de Autores Colombianos, informa que Dominga Palacios vive en Manizales, está casada con el actual rector de la Universidad de Caldas. Su obra literaria merece una crítica seria porque es una creadora original y valiosa, pero esta crítica no se ha escrito. Y también cita a Roberto Vélez Correa, y abro comillas: en la poesía de Dominga Palacios emerge la sinceridad, la desnudez de la conciencia de mujer que tiene la capacidad de tejer metáforas e imágenes de corte universal, donde se podría prescindir la alternativa de un autor hombre o un autor mujer. En este sentido se sitúa en la misma línea de sus compañeras de vocación, que adoptan una batalla solitaria frente a la posible discriminación y resuelven su ataque de manera estética, ocultando las particularidades de su sexo. En su insistencia en la derrota del espíritu, donde puede caber una observación o un sometimiento a la renuncia, sin embargo, cuando la voz hablante hace uso del recurso lúdico y de un símil que despoja la soberbia de un dragón para que dé salida al niño que tiene dentro, se comprende cómo la estatura creativa de Dominga Palacios se eleva por encima de los prejuicios. Dominga supo trenzar en sus versos hebras de pensamiento e imaginación, de atmósferas propias, de quebrados paisajes, de Bareque, de Guadua, y en su lenguaje tejió existencialismos citadinos y de ultramar. En Madagascar, Ceilán o Vereda del Rosario. Vivió universal nuestro paisaje. Navegó por el espíritu de diferentes tiempos. Una poeta enigmática que supo vestirse con velos tornasolados en sepias, que aún cubren su historia, su obra, y que nos develan a una mujer en ejercicio de las libertades de las distintas facetas de su vida. Ejerció el derecho cultural a ser sujeta de voz y de palabra en aquellas épocas en que las mujeres caldenses poco se atrevían a nombrarse y vivir con tanta afirmación. Leyendo juiciosamente su obra se pueden notar influencias del modernismo, de la generación del 27, del surrealismo, de Clarice Lispector, de Virginia Woolf, quien en la publicación de su ensayo Una habitación propia en 1929 propuso una teoría femenina en que las escritoras deben buscar su propia voz y cuestionar las estructuras imperantes de un orden simbólico patriarcal. En su momento, Dominga se reveló telúrica desde el centro de su ser, sublevándose ante las estructuras, emancipándose. Sus palabras anudaron collares para lucir a la luz y a la sombra en un paisaje exuberante de bellezas incomprendidas. Vamos con Dominga. Señales. Con el índice vertical sobre los labios les digo, no pregunten. Ella se fue y no volvió la espalda porque sabía que no era necesario. Otras vivencias la acosaban y tenían la fuerza suficiente. Se destrozó la vida entre pedazos de preguntas tales como ¿qué hago? ¿Qué sigue? ¿Qué es el más allá? Al fin se quedó sola con su eco. Vamos con la próxima diapositiva. Bueno, esta es en amarillo. La próxima. Bueno, un momento. Diapositiva 7. Entonces este es el poema 13, son los caminos transitados de ida y vuelta hacia Sebastopol, su casa en la Vereda del Rosario, su amada casa. Y el poema 13 dice:
yo digo mucho la palabra de Dios. Sin embargo, no quiero que se vayan, es jugando de mentiras, de soledad, de grito. El ritmo respirante de la obra de Dominga Palacios definitivamente renovó el oxígeno de la poesía caldense. Concluyo esta parte diciendo, a Dominga Palacios el poema le llegó en 1926 con el primer respiro. Quiero leer, a ver, ya son las 3:42. Bueno, entonces quiero que mi compañera y amiga Claudia, quiero invitarte, Claudia, porque tú nos vas a hablar sobre el dragón de Dominga y es una sorpresa muy bella para estas chicas. Bueno, Claudia, por favor. Claudia es psiquiatra, historiadora, entonces la recibimos con mucho cariño. Aquí, no, está en proceso de ser historiadora. Aquí estamos, aquí es en formación. Bueno, aquí muchas gracias, Claudia. ¿Aló? ¿Sí? Vale, perdón. Entonces, que sí está sonando. Sí, ¿aló? Sí. Bueno, muchas gracias. Invité a venir el dragón, pues es el mío, no es el de Dominga, pero queremos hacer un pequeño conversatorio con ustedes para explicarles la importancia del dragón en la obra de Dominga. Hoy muy bien. Resulta que Dominga llegó a Manizales en el 60. Ella se casó con un psiquiatra, Guillermo Arcila Arango, que estudiaba en la Universidad Nacional, se fue a estudiar psicoanálisis a Buenos Aires. Fue de los primeros psicoanalistas que hubo en el país y con él estaba el doctor Hernando Pastrana Borrero, hermano de Misael Pastrana Borrero, que era en ese entonces en Buenos Aires el embajador de Colombia. Él lo invita y se van a vivir allá, ya se había casado con Dominga en el 50 y se van. Dominga y Guillermo Arcila eran primos hermanos, que eso pues en la época era usual. Ellos se van a vivir a Buenos Aires, él se pone a hacer sus estudios psicoanalíticos y ella empieza a hacer psicoanálisis personal y estuvo en psicoanálisis durante 8 años. La vida de ellos, según las entrevistas que hemos podido tener con los familiares, la de ella todo el día era visitar librerías, ir a conferencias, a exposiciones y con él estudiaba todo el día, iban a la embajada, a todas las actividades que habían en la embajada. Una de las psicoanalistas ya muy mayores me contaba que la embajada se llenaba de niños porque iban todos los colombianos, pues que eran en esa época los intelectuales que estaban allá, y de pronto silencio sepulcral, ¿y dónde están los niños? Y era que doña Emma se los llevaba y los tenía todos extasiados contándoles historias. Tuvo un interés particular por el psicoanálisis junguiano y estuvo estudiando mucho el tema de los arqueotipos. Supongo yo que de ahí viene el interés de ella por crearse una mascota. Tenía una mascota y la mascota era un dragón. Entonces, donde ella llegaba, dejaba una silla para sentar su dragón.
Cuando Juanita y yo empezamos, pues Juanita había hecho la investigación y Juana me dice, pues es que hay cosas que yo quiero leerlas e interpretarlas desde la mirada psicoanalítica. Empezamos a investigar el asunto, entrevistamos a un periodista de aquí de Manizales y el hombre me dijo, sí, yo la conocí, muy interesante esa señora, pero como rara. Yo le dije, ¿por qué rara? Llegaba con un dragón y lo sentaba ahí. Y yo le dije, ¿cómo así? Dijo, pues sí, yo una vez me fui a sentar en esa silla y ella me dijo, no, cuidado con mi dragón que está ahí. Y yo me paré pues asustado y dije, ¿qué es esto tan raro? ¿Cierto? Dominga le gustaba, era de buen humor, un humor inteligente, y hacía un performance, lo que llaman hoy, una puesta en escena, pues, con su dragón. Cuando el dragón aparece en toda su poesía, y entonces Juanita me decía, esto tiene que ir más allá. Empezamos a estudiar, claro que tenía que ir más allá. Resulta que dentro de la simbología junguiana, los seres humanos, y hay estudios grandes, han creado unos seres míticos que representan lo que es uno por dentro. El dragón tiene muchas interpretaciones y es el símbolo, por ejemplo, en la cultura china, el dragón amarillo, de la fuerza, del poder. En la Biblia el dragón no es tan bien recibido porque entonces San Jorge lo doblega. En Gales el dragón tiene una importancia muy grande. Hay dragones y dragones y dragones, seres míticos que también han existido, pero que tienen una simbología dentro del ser humano. El dragón es el guardián y el mensajero de la oscuridad que llevamos adentro. Todos los seres humanos tenemos cosas muy bellas, claras, pero cosas oscuras. Las rabias, las envidias, el chismorreo, todo lo feo que uno tiene, todos, nadie se salva. Pero entonces el mal genio, la pereza, todo eso viene de una parte muy profunda de nosotros que se llama el inconsciente. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Lo tapamos, no vamos a hablar eso y vamos a mostrar la parte bonita. Resulta que el dragón, como lo ven los orientales, como Borges le escribe al dragón, si hay que sacar el dragón y enfrentarlo, como lo veía Dominga, e irlo domando porque hace parte de nosotros, irlo humanizando, porque si no lo enfrentamos el dragón crece y crece la parte mala de nosotros. Entonces, de una manera muy bella, ella sentaba a su dragón, que empezó negro como el mío, pero el de ella ya iba en rosado. Y entonces el hijo me decía, sí, mi mamá tenía un dragón rosado que la acompañaba. Y ella se sentaba con los niños y con su dragón, y los niños entendían que era el dragón. Pero ustedes se pueden llegar a imaginar una mujer de estrato alto en Manizales, en el Club Manizales, sentando el dragón. Bueno, más o menos era esa la situación. Nadie, y es lo absurdo de los adultos, nadie le preguntó, oiga, ¿eso qué es? ¿Usted, sí? Porque un niño pregunta y ella le hubiera dicho qué es el dragón. Entonces el dragón aparece en toda la literatura de Dominga y el símbolo es ese. Entonces, pues yo traje mi dragón negro, Juanita me invitó a presentárselos y a contarles y a pedirles que saquemos el dragón que tanto nos está invitando Dominga a hacerlo presente y a domarlo. ¡Qué belleza!
Invitamos a Adriana para que nos acompañe. ¿Adri? Para las preguntas y para que tengan un momentico de conversación. ¿Hablan? No. Les aconsejo que hagan preguntas ahora. Hola, sí. Bueno, qué bueno ver esta sala tan llena, tiene buena acogida, Juana. Bueno, Dominga. Muy rico estar terminando hoy ya este ciclo y pues como para el cierre y después de haber escuchado a Juana hablar de Dominga, como lo que hemos venido es como conectando una escritora con otra y con otra y con otra y con otra. Entonces quisiera hacer ese ejercicio, además no sé si notaron, y si no los invito a notar, aquí hay personas que vinieron o que nos acompañaron desde febrero, y en febrero teníamos un pendón, que era el de Agripina Restrepo de Norris, la primera que está allá. Y ya han pasado 10 meses y entonces tenemos 10 pendones de 10 escritoras distintas. Hace 2 meses la sesión fue sobre Maruja Vieira. Maruja Vieira nació en 1923 y lo menciono, 1922, diciembre de 1922. Y lo menciono para que conectemos con Dominga Palacios, y Carmelina Soto está por allá, es como de 1916, sí. Es decir, en el orden fue primero Carmelina, luego Maruja, y la más joven de este combo es Dominga, que es, digamos, muy contemporánea de Maruja. Y hace poco hablaba yo con un escritor y alguien me estaba diciendo como que a esta generación, a nosotros, ¿no?, nos han tocado muchos cambios tecnológicos, muchos, que porque es que pues ahora hay WhatsApp y ahora hay celular y ahora hay internet. Y yo le decía, no, pues sí son muchos cambios tecnológicos, pero me parece que le tocó mayor cambio tecnológico, mayor revolución a estas mujeres de hace un siglo. A las primeras de las que hablamos, les tocó, por ejemplo, la llegada de la energía eléctrica. Imagínense lo que en una casa puede ser que haya energía eléctrica. Pues hay nevera, hay posibilidades de refrigerar, hay posibilidades de cocinar distinto, muy distinto. Les tocó la llegada del automóvil, los primeros automóviles que circularon en Manizales fueron en las primeras décadas, primera y segunda década del siglo XX. Las primeras mujeres de las que hablamos eran mujeres que escribían a mano, pero estas últimas, Maruja, por ejemplo, no escribía a mano y decía que tenía una letra horrorosa. Y le daba mucha pereza escribir a mano, siempre escribió a máquina. Estas últimas mujeres escribían a máquina, y eso es distinto. Es como si ahora, por ejemplo, uno fuera a escribir a máquina y escribir a computador. Eso es totalmente distinto el ejercicio de escritura. Entonces, claro, fueron unas mujeres. A nosotros siempre nos gusta como pensar que lo último en guarachas es lo que nos toca a nosotros, y entonces que nos ha tocado lo último también en tecnología, pero yo sí creo que estas mujeres vivieron una profunda revolución, además en esta región, que en esa época, la época en la que nacieron Maruja y Dominga, pues era como Caldas se independizó, entonces era como Caldas como nuevo departamento que empezaba a narrar una historia propia. En una región que era muy próspera económicamente por el café, pero además teníamos cable aéreo y además teníamos ferrocarril que llegó a finales de los 20,
Entonces había como toda un mundo nuevo, un mundo muy nuevo, que es el contexto en el que estas mujeres nacen y crecen. En la presentación que Juana nos hizo, pudimos ver libros. Y siempre me gusta llamar la atención sobre eso, porque siempre hay que recordar que hemos tenido mujeres escritoras, pero no siempre hemos tenido mujeres escritoras que publican libros. Esas son dos cosas distintas. O sea, publicar un libro no te hace escritora escribir, ¿sí? Y hay muchas formas de escribir. Pero las primeras mujeres de las que hablamos en este ciclo, no sé si recordarán, eran mujeres sin libro, muchas, casi todas estas son mujeres sin libro. Las mujeres con libro son la excepción. En esas excepciones están Blanca Isaza de Jaramillo Mesa, está Maruja Vieira, está Dominga, ¿sí? Esos son como pequeñas, excepciones, pequeños casos particulares que al mencionarlas uno ya en un contexto, pues que es como lo que trato de hacer, pues o sea, Carmelina también publicó libros, es como hacer notar lo difícil que fue para muchas mujeres de esta región llegar al libro y la importancia del libro como símbolo de graduación del escritor. O sea, todavía hoy, un siglo después, se valora más o menos a quienes escriben por si publican o no publican libros o cuántos libros tienes. Y cuando uno con mucho esfuerzo publica uno, la pregunta es ¿y cuándo viene el próximo? Así como con los hijos. Entonces como, ay, tan lindo, ¿y cuándo viene? Y vas a encargar el segundo. Entonces, y realmente la publicación de libros ha sido tremendamente excepcional. En todas las, digamos, en todos los escritores de todas las épocas, pero particularmente de esta época de la que estamos hablando y de las mujeres. Yo quisiera que tú nos contaras un poquito, sé que sabes un poquito cómo profundizar. Aquí hemos dicho que estas mujeres escritoras tienen como algo en común, tienen muchas cosas muy distintas, pero tienen en común que o eran hijas, o esposas o hermanas de hombres de letras. En el caso de Dominga, pues era la esposa de un intelectual de esta región, o sea, otra que confirma la regla. Era una mujer de estrato alto, como nos contaban ahora, pero como mal recibida, como que no encajaba muy bien eso de ser de estrato alto en Manizales y ser poeta. No cuadra. Quisiera que nos hablaras un poquito más de ese contexto de ella en su familia y en su entorno social. Bueno, creo que Dominga era una mujer rebelde. ¿Ya? Dominga era una mujer de un espíritu muy alto y de una humanidad altísima, y era una mujer rebelde porque quería ser sujeta de voz y de palabra, como decíamos ahora, quería autodeterminarse, quería elegir, ¿cierto? Como lo hizo siempre. Y pues claro, en esa época las costumbres eran muy conservadoras, había junto con Beatriz, con quien inició la Casa de la Cultura, pues ellas dos se veían muy revolucionarias con aquel hito cultural. Entonces yo pienso que lo importante de esto es que ella supo llevar en su obra ese espíritu de mujer que quería emanciparse y quería ser ella misma, ¿cierto? Entonces, claro, seguramente se sintió sola, seguramente fue duro para ella en una sociedad conservadora, pero como veíamos ahora, ella iba y sentaba su dragón, lo sentaba, y por ahí derecho sentaba su palabra y su ser.
Bien, bueno, no sé si alguien del público tenga preguntas para Juana. Es el momento. Mi nombre es Valeria Mejía Rojas y mi pregunta es que ay, ¿qué era? ¿Qué le quiero hacer con él? No, es que no. Ay, que quién la inspiraba para hacer los poemas. Bueno, mira, yo creo que la inspiraba primero la naturaleza, el paisaje cultural cafetero, que hoy es cultural cafetero, pero en aquella época era el paisaje, la inspiraban las quebradas, la inspiraba el alma de los seres humanos, las emociones tristes y las emociones alegres, la inspiraba esas ganas de saber más sobre lo humano, de querer ahondar en el espíritu de lo que somos las mujeres, ¿sí? A ella también la inspiraba mucho jugar como con el lenguaje y era muy precisa con el lenguaje y muy exquisita a la hora de escribir. Entonces, creo que la inspiraba la naturaleza, las emociones humanas y el amor como siempre o el desamor. Creo que esos temas siempre la inspiraron. Gracias por tu pregunta. Gracias. Tengo varias cosas para decir. Primero, agradecer al Banco de la República por esta oportunidad tan bella que nos ha dado todo este año a conocer mujeres de hace 100 años con las dificultades pertinentes a la época, que han ido evolucionando, que en este momento todas tenemos muchas más libertades intelectuales, porque hay libros, porque podemos acceder a las bibliotecas. Hace 100 años eran menos las mujeres que sabían leer. Hace 100 años apenas llegaba la máquina de escribir a Colombia. Entonces la gente escribía a mano. Gracias, Banco de la República, por todas estas mujeres que han pasado este año enseñándonos cosas, haciendo investigaciones de las otras mujeres a quienes les competía la presentación. A Adriana por organizar la actividad, por buscar mujeres que pueden responder a los anhelos, que pueden hablar a estas niñas con un lenguaje sencillo que ellas entienden y que van a vivir el resto de la vida. A Juana María Echeverry, quien estuvo en Samaná y en el oriente de Caldas, haciendo talleres para los niños de la gente desplazada. A nosotros no nos ha tocado un desplazamiento de esos, salir con lo que se tiene puesto, dejando la casa y sin dinero, con los padres, a buscar ellos un futuro. Juana María les enseñó, cuando los niños volvieron, a que miraran otra vez la luna, a que miraran las estrellas que nunca se habían quitado del cielo en las noches limpias, a que quisieran la vida y el entorno. Muchas gracias. Y quiero hablar un poquito de Dominga Palacios. Yo tuve la fortuna, obviamente por los años que le llevo a todos, de conocer a Dominga Palacios. Hace unos 120 años
instó el presidente de la Argentina a los europeos a que vinieran a poblar la Argentina, porque la Argentina no era muy poblada. Entonces esos europeos venían con su cultura, que era más anticipada a la nuestra, con maquinarias, con música, y la Argentina es quizás el país más civilizado que tiene la América del Sur. Entonces Dominga estuvo allí donde paso a paso, casi enseguida, hay bibliotecas. Ustedes han leído, han oído a Borges, que fue el bibliotecario mayor de la Argentina, donde el tango se cantó y se bailó y se sigue exportando. El tango ya está en todos los países del mundo, donde ha habido poetas y pintores maravillosos. Además, estuvo 9 años o 10 en psicoanálisis, sacando todo lo que ella tenía desde su infancia. Ella quedó huérfana muy joven. Yo la conocí, organizó con Beatriz Ulloa, como lo contó Juanita, una casa de la cultura. Pues unas mujeres fundando una casa de la cultura en el año 62 y 63. Eso era una revolución completa. Amo los hombres. El mundo sería desequilibrado si ellos no existieran. Por eso existimos nosotras y ellos, o ellos y nosotras. Eso es un equilibrio. Pero los hombres nos llevaban la ventaja de ya ir muchos a la universidad. En el año 63 ya había más de 5 facultades y teníamos 3 egresadas de facultades. Una en Derecho, Judith Pérez Castaño. Una en Medicina, Luz Naranjo. Y una en Agronomía, una señora Londoño. Pero los hombres eran muchos. Cuando iba 1 o 2 mujeres a una facultad, iban 60 hombres. Entonces la proporción era bastante diferente. La proporción de los hombres que han escrito y que han publicado, no solamente escribir, sino publicar, ha sido muy alta frente a nosotros. Entonces, era muy lindo ver esas mujeres liderando exposiciones, danzas, conciertos, presentando una cantidad de escritores, la época de los nadaístas. Allí sí estaban los nadaístas. Estaba Mario Escobar Ortiz. Eso era un desfile de hombres y poquitas mujeres éramos las que íbamos. Pero era un despertar muy hermoso. Y Dominga Palacios abrió unas puertas diferentes para todas nosotras. Muchas gracias de nuevo a las instituciones y a las personas. Dorian, gracias. Dorian, muchas gracias por esa memoria que además nos quedó grabada y es tan valiosa. Buenas tardes para todos. Luz Marina Estrada Martínez. Fuera de reiterar mi agradecimiento, quiero también hacer una pregunta que me llama la atención. ¿Por qué ella usó seudónimo? ¿Por qué me llama la atención? Porque su esposo fue profesor mío en la universidad y él era un hombre muy incluyente y de tendencia liberal. Me llama la atención eso, pues si se sabe o si es algo que
que no se pudo conocer en su momento, porque las mujeres, entre otras cosas, intelectuales, tenían la particularidad de no ser muy expresivas, tanto en su aspecto personal como en su interioridad. Entonces, les agradezco si podemos saber por qué usó seudónimo. Pues según hemos estado como averiguando, parece que su bisabuela se llamaba Dominga, pero no es una cosa como cierta, como que yo pueda decir que por esto o esto, hasta ahí llega la información, eso será ya como para ir pensando después. ¿Qué pasa con... Pero lo que sí es clave es que, digamos, en el siglo XIX muchas mujeres escritoras usaron seudónimo para ocultar su identidad. De hecho, o usaban seudónimo y muchas veces el seudónimo era masculino, ¿sí? Para hacerse pasar por hombres. Eso no es la época de Dominga, como no es tampoco la época, por ejemplo, de Maruja Vieira, que no se llamaba Maruja, se llamaba María, y es Pablo Neruda quien le sugiere que no se llame María, sino Maruja. Y no solo ellas, o sea, hay otras mujeres en el siglo XX que utilizan seudónimo, que en general, no sé el caso de Dominga Palacios, pero en general ahí hay un gesto más, no de ocultar la identidad, sino como de desmarcar la vida personal de la vida escritora, como construir una imagen de escritora. Y es una imagen de escritora en un momento en el que la vida de las mujeres pues sigue estando tan ligada a la familia, al hogar, en fin. Entonces tener un nombre de escritora, pues para algunas implica el seudónimo, como para otros hoy implica ponerse, no sé, la bufanda, la boina y el disfraz de escritor, ¿cierto? Como un atuendo, como una caracterización del escritor. Entonces, pues el seudónimo en algunos casos, no estoy refiriéndome concretamente a Dominga, pero en algunos casos el seudónimo es como una marca de decir yo profesionalmente me dedico a esto, como lo que se llamaría hoy la marca personal, ¿sí? Pero hace 50 o 60 años, entonces yo me dedico a la literatura, al arte, a la escritura y mi nombre artístico es este. Que es un uso muy distinto al de un siglo atrás. Buenas tardes para todos. Primero, agradecer por esta presentación, por acercarnos a esta poeta que además es pues, muy poco conocida y es una grandiosa escritora. Tengo una pregunta y es, en los primeros poemas de Azul Definitivo son poemas en los cuales ella nos lleva por la tierra. Entonces allí se ve un vínculo que ella tiene muy profundo con la tierra. Ella sabe estar en la tierra, sabe estar en silencio, sabe escuchar el río, la hierba, los seres que habitan la tierra. Crea como un vínculo muy profundo con la tierra y que además es algo que deberíamos hacer, y más en estos tiempos. Pero en algún momento parece que hay una ruptura y ella dice como no, estoy cansada de esto, quiero irme, quiero vestirme de seda, quiero saber de Coco Chanel, parece que quiere ir a la urbe, a la cultura de la urbe, de la ciudad, y por momentos parece que hay una suerte de aburrimiento, de tedio en ella. A veces en algunos textos parece que ella regresa a la tierra, en algunos momentos como que la tierra se convierte en su lugar de sosiego, de consolación, donde ella se encuentra. Sin embargo, sí percibo en su obra una ruptura que se da, y quería pues como preguntarle a Juana por qué puede ser esa ruptura que se da allí. Mira, yo pienso que con el tiempo todos los poetas o no poetas, pues vamos teniendo unos cambios, ¿cierto? Nos vamos cansando de la vida, nos vamos cansando de las cosas. Y claro, uno nota en su escritura y en su poesía unos cambios,
pero creo que son como tan normales y tan propios de, pues, de una poeta que se estudiaba a sí misma, que se hurgaba y que se metía en ella y decía, bueno, ¿quién soy? ¿En dónde estoy? ¿Por qué todo esto? Entonces, sí, claro, ella hace rupturas, pero pues creo que es como normal que lo haga sabiendo que es una mujer con esa potencia en esa voz y con esa potencia en esa obra, ¿cierto? Entonces me parece como natural que haya hecho eso. Vamos con la última pregunta. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es José Fernando. Quiero saludarlas y felicitarlas por estas charlas tan agradables. Yo he asistido a 3 o 4, pero no asistí a todas las charlas. Tengo una inquietud. Por allí ya hicieron la pregunta sobre el seudónimo. ¿Por qué se utilizaba el seudónimo ahí en ese caso de doña Emma Gutiérrez de Arcila? Hay otra inquietud que tengo. Ella nombra mucho la parte de su tierra, de sus cosas, y veo que el paisaje que muestran en las diapositivas es como un paisaje conocido para mí, ¿cierto? Porque veo que es un sitio que se llama Sebastopol. Quisiera identificar dónde es exactamente Sebastopol y quisiera saber si eso, pues esa influencia debe tener mucho sobre la persona, ¿cierto? Porque me imagino que sobre eso escribió. Y la otra cosa es si ella tuvo una descendencia, hijos, y que todavía pueden dar fe de ella aquí en Manizales. Bueno, mira, Sebastopol fue su casa en la vereda del Rosario, yendo hacia Chinchiná. Del peaje, a mano derecha, entra uno y va a su casa. Sebastopol es una casa muy vieja, muy antigua, es una casa inmensa, por el campestre, como por el campestre. Y entonces se llama Sebastopol, ¿cierto? Ahí las fotos que pusimos ahora en la presentación nos mostraban un poco como esa atmósfera de Sebastopol, ¿cierto? Y ella era muy de esa casa, ella amaba su casa, su entorno, sus guaduas, porque constantemente habla del paisaje, las guaduas, el agua, también del hastío, del dolor, del cansancio, ¿cierto? Bueno, entonces era su paisaje en la vereda del Rosario. Y hijos, claro, tuvo 2 hijos, como lo mencioné, Guillermo Arturo y Pablo Daniel. Pues en este momento no tengo como contacto con Pablo Daniel, pero pues por ahí hay que contactarlo, no sé, algo. Pero hay contacto con sus primos y bueno, ya. Bueno, muchísimas gracias a Juanita, le damos un aplauso. Please. Mejor dicho, yo sí creo que la gente se muere cuando nadie la recuerda. Y el tener esto es muy bonito. Sí. Y pues ya me va a hacer llorar a mí también, pero se valen las lágrimas, porque en este mundo donde a veces las emociones las guardamos en el cajón, donde miren que estas mujeres tuvieron que hacer muchas maromas para expresar sus emociones a través de sus escritos, pues que hablemos desde lo emocional es muy lindo. Entonces les cuento que este proyecto está teniendo una resonancia, digamos que nace en Manizales, en el Centro Cultural Banco de la República, pero cuando el Banco de la República ve el proyecto dice, ¡qué potencia de proyecto! ¡Qué lindo que en las regiones se esté haciendo esto! Y es allí donde el proyecto se van sumando cosas. Una de las cosas que se suman es que en YouTube ustedes ya tienen todas las conferencias de este ciclo, todos ustedes que han estado acompañándonos aparecen allí, y ya en el metaverso estas mujeres, estas presencias de ustedes y de ellas están subidas en el YouTube. Solo nos faltaría la del día de hoy, que la subiremos pronto. ¿Y esto qué significa? Que otras personas van a poder escuchar estas conversaciones, y eso es muy importante porque Adriana lo ha dicho, estas mujeres viven y vivirán y sus escrituras
mientras más personas las conozcamos y las escuchemos. Lo segundo, ya Beatriz lo había dicho en algún momento, es que tenemos en la enciclopedia del Banco de la República la biografía y una reseña bibliográfica de cada una de estas autoras. Esto que permite que haya un conocimiento válido, digamos, no esa de esas como fake news que hay por la red, sino que desde el banco se conserva un conocimiento válido, digamos, alrededor de estas 10 autoras, y que poco a poco vamos llenando esta enciclopedia de una cosa que este país centralista carece mucho, 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 y es de las referencias regionales. Yo quisiera ahí sí decir algo. Sí, y es, señor. si me que dejan esto quieto, el primer valor que es muy importante es ponerles rostro, y por eso pensamos en los pendones, porque hay mujeres escritoras que digamos, algunas personas no las han leído, pero le han visto la foto al menos, como por ejemplo Maruja Vieira, pero salvo Maruja Vieira, el resto es que ni siquiera la foto, o sea, ni siquiera tenían, o sea, no había nombre ni rostro de muchas de ellas. Entonces el esfuerzo de conseguir las fotos de algunas fue más grande que de otras. Fue muy bonito lo que pasó acá también, y es que algunas charlas vinieron los descendientes, y entonces con los hijos, sobrinos, nietos, pues fueron apareciendo esas fotos que inicialmente no teníamos, y ya tenemos de las 10 de este año, pues esas biografías construidas, pero también tenemos las fotos de ellas, de las 10, y eso parece un detalle menor, pero no lo es. Estas mujeres no tuvieron en su momento reconocimiento, y esa invisibilización en muchos casos llegó hasta el punto de no hay foto, no hay, o sea, en internet usted googlea cualquier cosa y le salen un mundo de páginas, pero de muchas de estas mujeres, pues apenas ahorita empieza a aparecer, ya aparece, pero en enero que empezamos no aparecía, y eso creo que es pues un aporte que hace este proyecto pues a la sociedad, a la región, a la memoria. Bueno, y así como los matrimonios a veces funcionan y otras veces no funcionan, les cuento que este matrimonio funcionó, pero también este matrimonio es de 3. Hay una persona a la que no le hemos reconocido ese trabajo, ese detrás de cámaras, ese estar ahí pendiente del proyecto, pendiente de las chicas, de los otros invitados de colegios que vinieron, que está allá arriba, que se llama Beatriz Mejía y que merece un aplauso gigante. Beatriz tiene una mística muy linda, y Beatriz hizo posible que muchas de estas cosas sucedieran, y es por eso que es una fortuna que coincidan los espíritus y las energías bonitas en esos momentos. Otra muy buena noticia que les tenemos antes del cuarto milagro que ocurrió con nuestras mujeres escritoras centenarias es que gracias a la investigación de Adriana, que por cierto su tesis fue laureada, su tesis doctoral, tenemos a Adriana, si se le puede decir doctora ya, entonces su tesis laureada, pues identificamos que para tener un mapa completo de las mujeres escritoras del Gran Caldas nos hacían falta por lo menos 10 más. Y es así como anunciamos desde el día de hoy que el próximo año tendremos la segunda etapa de mujeres escritoras centenarias del Gran Caldas. Que viene cargadita de sorpresas también la segunda etapa, entonces invitados desde ya. Y bueno, el cuarto milagro muy grande, que yo creo que eso es como esas cosas que uno no cree que pasan. Adriana y yo tenemos hijos más o menos de la edad de ustedes, 10, 11 años, es que unas niñas de un colegio hayan decidido contra viento y marea, porque recuerdan que hace un mes o 2 meses llegaron empapaditas aquí a la sesión, en el mundo donde nos venden, digamos, la inmediatez de lo cultural, el consumo de esas músicas que hoy aparecen y mañana no están, de esas series que hoy están y ya mañana no nos recordamos ni quién actúa. Que unas niñas de 10, 11 años hayan estado acá durante 10 meses escuchando sobre unas mujeres que vivieron hace un tiempo, es tan poderoso y tan valioso que eso no tiene palabras.
Y aquí hay detrás de eso una maestra maravillosa que merecería todos los honores por facilitar eso, nuestra profe. Profe, gracias, gracias. Niñas, gracias, gracias por este milagro que nos regalaron. Y es así como no solo ellos, sino que por aquí hay varios. Hoy queremos hacerle un reconocimiento a algunas de las personas que vinieron, la mayoría de las sesiones. A las niñas y a los adultos y adultas que tienen niño interior y también se dejan contagiar de estas magias. Entonces, pues queremos hacerles un reconocimiento y certificar, hacer constancia de su participación. Les vamos a dar a estas personas que vinieron a la mayoría, digamos, de estas sesiones, una constancia que dice, y los invitamos a pasar acá para tomarnos como la foto oficial de esta constancia. La constancia otorga a Dorian Hoyos Parra, el Centro Cultural del Banco de la República de Manizales y la Universidad de Manizales hacen constar que Dorian Hoyos Parra asistió a las conferencias del ciclo Mujeres Escritoras Centenarias del Gran Caldas entre febrero y noviembre del 2023. Firman Duan Emilio Ramírez Ospina, rector de la Universidad de Manizales, un gran aliado de este proyecto, e Ivonne Paola Mendoza, la suscrita gerente de la Agencia Cultural del Banco de la República. Dorian, entonces, acompáñanos, por favor. Vamos y los vamos poniendo acá. No, yo creo que nos paramos todos. Por eso, pero Dorian, sí, una sillita. Entonces vamos a ir leyendo y la idea es que vayan subiendo y vamos a hacer un grado y entonces con las certificaciones, ¿listo? Después de la graduación están invitados a tomarse invitadas un cafecito, ¿vale? Entonces sigamos, vamos leyéndolos todos. María Virginia Santander. Dorian. Claudia Cristina Gómez. Aquí. Juana María Echeverry. Anoche desde Bogotá, hoy es el pelo tan crespo. Luz Marina Estrada. Graduada. José Jaramillo Mejía. Salió, ay, qué pesado. Se fue. No, Luz Marina sí está. Gracias. Lucy Janet Giraldo. ¡La profe! La profe viene con regalo incluido del Banco de la República. Que es el catálogo de la exposición de una gran mujer, Cecilia Vicuña, chilena, que tuvo el Banco de la República y que su obra merece también que estas chicas la conozcan. Francisco Javier Gómez. Ay, no está Ana María Robledo, no está. Marilyn Juliet Arias. Empezamos con las niñas. Profe, quédese acá para la foto, claro. Sharon Gómez Bermúdez. Ay, muchas gracias. Espérate que te la entregue Adriana porque eso es muy especial. Eres muy destacada. Las chicas se van sentando aquí. Mira, Sharon. María José Cortés. María Fernanda Ceballos. Valeria Duque. Valeria Duque. Luciana Rodríguez Flores. María Victoria Franco. Sara Guadalupe González. María Ángel González Giraldo.
Eliana Vanessa López. Valeria Mejía Rojas. Trae el dragón, tráelo para la foto. Dayan Sofía Muñoz. Sara Giselle Muñoz Giraldo. Melanie Ocampo Arenas. Wilmary del Valle Ochoa. Los adultos ya no están aplaudiendo, muy mal. Están acá. No, miren los que están allá. Michelle Dayana Vélez. Ahora sí. Oye, es el combo de Dayanas. Dayan Villada Castro. Y claramente Luz Beatriz Mejía Granado. Sí, ya los tiene Beatriz. La compañera. Bueno, ay, no está Sebas para la. Está Lady, sí. Vamos a acercarnos de pronto un poquito hacia adelante nosotros. Iván, mira, si quieres habla con este. Sí. Para que demos a ver. ¿Sí? Entonces, para que nos hagamos aquí. Si salen las niñas, Lady. Y si no, por favor. Y si no, las 3 o 4 que se paren. Ustedes se hacen acá. Exacto. Ustedes las 3 primeras, chicas. Sí, no se ven. Es unas agachaditas acá. Sin tapar a Dorian. Eso, arrodilladitas.